Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde nos estén viendo. Les damos la bienvenida a esta actividad conjunta de Yad Vashem y el Museo del Holocausto de Buenos Aires por segundo año consecutivo. El año pasado, luego de la firma de un convenio entre nuestros museos por parte del presidente de Yad Vashem, Dani Dayan, y el presidente del Museo del Holocausto de Buenos Aires, Marcelo Mindlin, realizamos una actividad de conmemoración de Yom HaShoah, donde tuvimos los testimonios de Lea Novera y de Moshe Elión, Zichronol, y estamos muy contentos de tener esta segunda actividad a 80 años del levantamiento del gueto de Varsovia. Queremos agradecer desde ambas instituciones, por parte del museo, a Fabiana Mindlin, y por parte de Yad Vashem, a Marcelo Goldín, Richelle Bat Kaplan y Noah Meighton, y del equipo del Departamento de Habla Hispana, Aliana Rappahidi, con quien tenemos el orgullo de compartir y realizar esta actividad, y a Yehiel Gilevsky. Y también agradecer desde el museo a Mariel Goisen, que nos ayudó a coordinar esta actividad, a Jonathan Epstein y a los disertantes invitados del día de hoy, Bruno Garbari y Shlomit Steiner. Así que esperamos tener un interesante intercambio sobre las reflexiones a 80 años de este evento tan importante, y le doy la palabra a Eliana. Qué alegría poder hacer esta actividad juntos. Eliana. Jonathan, muchísimas gracias. También agradecerte a vos por todo el trabajo en conjunto y por todo este compromiso que tenemos entre ambas instituciones. Hoy nos encontramos en esta charla, en esta conversación, para conmemorar Yom HaShoah. Y como ustedes saben, este año la temática central de Yom HaShoah es resistencia judía durante el Holocausto, conmemorando 80 años desde la rebelión del gueto de Varsovia. Y en este sentido quiero citar un extracto de la última carta de Mordechai Anilevich del gueto de Varsovia del 21 de abril de 1943, que escribió: lo que sucedió superó nuestros sueños más audaces. Los alemanes huyeron 2 veces del gueto. Siento que están pasando grandes cosas y lo que nos atrevimos a hacer es de enorme importancia. Y creo que esta cita nos permite ingresar a la temática que hoy nos convoca, que es no solamente ver el contenido, qué es lo que pasó en la Shoah a nivel de resistencia, específicamente en la rebelión del gueto de Varsovia, en el levantamiento del gueto de Varsovia, sino también ver cuál es el significado de la resistencia durante la Shoah y también después de la Shoah. Así que con esta introducción te paso la palabra a vos, Jonathan, para comenzar esta conversación. Gracias, Eliana. Y bueno, tengo el orgullo de presentar al licenciado Bruno Garbari, recibido como profesor de historia de Joaquín B. González y licenciado en Relaciones Públicas. Tiene una especialización en historia contemporánea, es referente de contenidos de la muestra permanente y del Museo del Holocausto de Buenos Aires. Cuenta con ponencias y seminarios, jornadas de capacitación docente, es profesor de la Diplomatura en Genocidio y Delitos de Lesa Humanidad de la Universidad Mayor Real y Pontífica de San Francisco Javier de Chuquisaca, guía del programa Marcha por la Vida, posee artículos publicados en Nuestra Memoria y en el Anuario de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de La Matanza. Es ex becario de Yad Vashem, del programa Morey Morim, participó de la capacitación en el Memorial de la Shoah de París y en Alemania. Es docente del Colegio Tarbut, Michelham, de la Escuela de Maestros de la Ciudad de Buenos Aires y de la UBA como profesor invitado en la Facultad de Derecho. Tiene ponencias vinculadas al nazismo y genocidios a nivel nacional e internacional en México, Israel y Costa Rica. Es una alegría presentar a Bruno y poder conversar acerca de las características de la rebelión del gueto de Varsovia. En primer lugar, Bruno, ¿cuáles fueron
las reacciones de la población judía una vez que los nazis invadieron Polonia. Estamos ya. Bueno, ahora sí. Buenas tardes. Bien, teniendo en cuenta la invasión alemana en 1939 a Polonia, los judíos en Polonia formaban parte de un grupo minoritario que convivía con otros grupos, que en su mayoría eran indiferentes y hasta hostiles hacia el judaísmo. Los alemanes que entran a partir de la Segunda Guerra Mundial no fueron los mismos alemanes que habían estado en la Primera Guerra Mundial. Esos alemanes vienen con la ideología nazi y todo lo que conllevaba esa ideología hacia el judaísmo. Los nazis establecieron diferentes políticas de ocupación, fueron improvisando, fueron concentrando en guetos, hubo actos de violencia extrema hacia los judíos. Los guetos se establecen en distintos periodos, no fueron uniformes. Cuando ya invaden la Unión Soviética, comienzan asesinando y después concentrando en guetos. Por eso las reacciones también fueron diversas. Los líderes de los distintos movimientos políticos, pensemos que estaban los sionistas, los religiosos, los bundistas, los comunistas, con todas sus variantes. Gran parte de este liderazgo huye hacia la zona de ocupación soviética y quedan los movimientos juveniles a cargo de estos movimientos políticos y quienes son los que van a ir liderando estas acciones de resistencia armada. Pero inicialmente la fase de concentración, en la cual los nazis van decidiendo qué hacer, si expulsar o no a los judíos estaban con sus familias en los guetos y esto generó una estrategia de defensa que no era la armada en un primer momento. Hay que marcar un hito en lo que fue antes de la solución final y a partir de la solución final. Y entonces se genera toda esta resistencia espiritual en actividades educativas, culturales, religiosas, presas clandestinas, que formó parte importante de la resistencia no armada. A partir de la solución final, surge la resistencia armada una vez sí que los judíos ya sabían que su destino era la muerte. Y yendo puntualmente, Bruno, al evento que da también lugar a la conmemoración de Yom HaShoah, ¿qué características tuvo el levantamiento del gueto de Varsovia y en qué medida hubo consenso en la población judía para ofrecer esa resistencia armada? Sí, acá hay algo muy importante que mencionás, que es el consenso, ¿no? Porque primero, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué se sabía? ¿O cuándo se supo? Y cómo el conocimiento fue internalizado por las personas, ¿sí? Porque en la medida que los nazis hablaban de reasentamientos, cuando llega la noticia de que Treblinka no era un lugar de tránsito o no era un lugar de trabajo, o llegan las noticias de los fusilamientos de judíos en la Unión Soviética, para muchos son rumores. ¿Qué evidencia hay de esos rumores? Y ni hablar de los judíos de Europa Occidental, para quienes el este era algo tan lejano, tan remoto, que cómo dar crédito a un rumor semejante. Una vez que se decide el exterminio, el gueto se va transformando en una especie de unidad productiva, donde van exterminando a los judíos considerados improductivos y a aquellos que pueden trabajar para Alemania. Y acá los nazis aplicaron una fórmula muy perversa dentro de los propios judíos, que era el divide y reinarás, ¿sí? Este divide y reinarás generaba la esperanza a aquellas personas que no habían sido deportadas bajo el lema el trabajo como salvación. ¿Cómo nos van a matar si somos útiles? Si nosotros trabajamos, vamos a ser útiles y vamos a poder sobrevivir. En cambio, los que piden una resistencia armada, lo único que están buscando es el castigo colectivo, la responsabilidad colectiva. Entonces genera dentro de la población judía los guetos, no sé, aquellos judíos buenos que quieren trabajar para sobrevivir
versus los malos que quieran resistir y luchar a pesar de las consecuencias que podría traerles a toda la población del gueto. Esto fue muy difícil empezar a pensar una resistencia armada hasta que comienzan fuertemente las deportaciones, ¿no? En julio de 1942 empiezan las deportaciones del gueto de Varsovia. En un tiempo de 2 meses y medio, aproximadamente 300.000 judíos del gueto son deportados, y acá ya el conocimiento se internaliza desde otra manera, ¿no? Van quedando los judíos productivos, y los movimientos juveniles empiezan a organizarse de una forma distinta, ¿sí? Para ejercer una resistencia, ¿sí? Los sionistas se juntan con los comunistas, con los bundistas, y forman la Organización de Lucha Judía, el SOP, liderado por Mordejai Anilevi, y también estaba el ZZW, compuesto por los nacionalistas revisionistas a cargo de Pavel Frenkel. Ahora, ¿cuáles fueron las primeras operaciones de la resistencia? Hubo redadas hechas por los nazis que capturaron a miembros de la resistencia, y la resistencia la atribuía a los soplones, a aquellos colaboradores. La resistencia fue primero hacia los colaboradores, así hacen un atentado hacia el jefe de la policía judía, a su sucesor, al jefe de la unidad económica del Judenrat, y también a policías judíos. Ahora, todo esto va de la mano de una gran dificultad para organizar una defensa armada, debido a que los judíos que estaban en el gueto, algunos habrían participado en el ejército polaco, pero eran civiles en su mayoría que no tenían preparación militar. Cómo conseguir armas, cómo contrabandearlas, cómo negociar con la resistencia polaca, fueron todas dificultades para poder armarse y prepararse frente a los alemanes. En enero de 1943, si ya el año 43, los nazis deciden liquidar los guetos, solamente dejar algunos bolsillos productivos, y el gueto de Varsovia es uno de los que va a empezar con la liquidación. Quedaban 60.000 judíos en el gueto, y en enero buscan deportar a 16.000 judíos. Y ahí tiene la primera acción la resistencia. La resistencia evitó que se deportaran 16.000 y solamente 6.500 fueron los deportados, y esto va a derivar en el gran levantamiento del 19 de abril, en el cual los nazis van a ser recibidos ya con la resistencia más organizada, que se va a cubrir en 3 etapas, ¿sí? La primera fue luchar en fortificaciones en las calles. La segunda etapa fue la lucha casa por casa, donde los nazis tuvieron que ir demoliendo, incendiando, ¿no? Donde hubo una lucha muy fuerte, donde a los propios nazis sorprendió con la valentía que pelearon las mujeres judías, ¿sí? Y con bombas molotov, ¿no? Para enfrentar tanques. Bueno, los edificios fueron destruidos, fueron quemados, y la tercera etapa fue luchar bajo tierra, ¿no? Gran parte de los judíos había entendido que poder evitar una deportación era esconderse, generar en búnkers. Bueno, la lucha bajo tierra en las alcantarillas, en los búnkers, siguió. Los nazis inundaron las alcantarillas, utilizaron gas, esto va a generar ya para el 8 de mayo el búnker en Mila 18, donde Anilevi lideraba la resistencia judía callera, y el 16 de mayo, después de 27 días, Stroop, que era el comandante nazi a cargo de la represión del levantamiento, dijo: el barrio judío de Varsovia dejó de existir, ¿sí? De los 60.000 judíos, 57.000 murieron, 7.000 fueron deportados a Treblinka II, y alrededor de 50.000 sí fueron capturados. Y ese fue el fin del levantamiento. Bruno, ¿qué otras formas de levantamientos armados y ejemplos hubo luego del levantamiento del gueto de Varsovia? Sí, el levantamiento del gueto de Varsovia fue emblemático.
por ser Varsovia, por las características que tuvo de lucha, por ser un levantamiento plenamente urbano. Otros guetos estaban cerca de los bosques y siempre una opción era huir a los bosques, ¿no? Es más, empezaron levantamientos en los guetos y los miembros de la resistencia en otros lugares lograron huir a los bosques. Ahora, huir a los bosques también llevaba un dilema, ¿no? Porque formar parte de los grupos partisanos en los bosques era una forma de resistencia más productiva que un levantamiento en el gueto. Primero porque habría algunas posibilidades de sobrevivir y de hacer más daño al aparato bélico alemán, volar un tren, atacar por sorpresa. Ahora, los que decidían luchar en el gueto aceptaban morir en la lucha, ¿no? Era una lucha más simbólica, y esto generaba un dilema que quería combatir. ¿Peleo como un partisano en los bosques y abandono a los indefensos, o me quedo en el gueto luchando por los indefensos de una forma simbólica? Bueno, en los bosques la resistencia tampoco fue fácil, primero porque huir de un gueto y decidir voy a resistir, voy a pelear, no era fácil. Los nazis hacían constantemente redadas en los bosques, donde en invierno las huellas en la nieve podían delatarte, calentarse, hacer una fogata para calentarse podía delatarte, cómo conseguir comida, estaban expuestos a las denuncias, los nazis premiaban a los que denunciaban dónde estaban los judíos. Por eso era muy difícil conseguir armas. Además, había otras opciones. Muchos pelearon con los partisanos soviéticos, y después ingresar en las fuerzas de resistencia polacas era más difícil. Si bien estaban divididas en dos, la arma Ludowa y la arma Krajowa, una de ellas ya tenía un fuerte componente antisemita y era muy difícil poder participar dentro de estos grupos de partisanos como partisanos en la resistencia armada. Esto fue en los bosques. La otra forma de resistencia fueron los campos, ¿sí? En los campos también se empieza a dar, se empieza a organizar una resistencia, especialmente ya en el año 43, donde se va a dar el levantamiento del campo de Treblinka y de Sobibor. Como dije previamente, en el 43 ya está terminando la operación Reinhardt, ya casi todos los judíos habían sido exterminados, y el hecho de que ya llegaran pocos trenes a los campos daba la conciencia, ¿sí?, de que en estos campos netamente de exterminio, donde la dotación del campo judía trabajaba para el mantenimiento solamente del campo, una vez que no llegaran más judíos para ser exterminados, iba a ser la muerte de estos trabajadores judíos. Quienes organizan esta resistencia con modalidades similares en Sobibor y en Treblinka, ya sabían también, por ejemplo, el campo de Belzec, cuando fue cerrado solamente hubo 2 sobrevivientes del campo de Belzec, y la modalidad era tratar de procurar armas y abalanzarse hacia los portones y tratar de huir, generar una fuga generalizada del campo y viendo quién podía sobrevivir o no. En Auschwitz tuvo una modalidad diferente porque Auschwitz fue un campo con una modalidad mixta de concentración y exterminio, y fueron los miembros del Sonderkommando que periódicamente eran rotados, y cuando ya habían anunciado que iba a haber, no de todos, pero de una parte iban a ser trasladados, ellos sabían perfectamente que el traslado era la muerte, y se fueron preparando, fueron contrabandeando pólvora a través de un grupo de mujeres liderados por Rosa Robota, que de la fábrica Union contrabandearon pólvora, y cuando fue el momento hicieron volar el crematorio. Falló la coordinación en un levantamiento de los 4 crematorios en conjuntos. Este levantamiento fue en el crematorio 4, y en el crematorio 3 los miembros del Sonderkommando buscaron huir, pero posteriormente fueron cazados y también asesinados, ¿no? Esto, bueno, son las otras formas. Hubo también levantamientos en otros guetos, también hubo hacia el final de la guerra en el campo de Chelmno otro levantamiento, pero acá lo importante es entender que estas resistencias, estos actos de resistencia fueron actos de heroísmo. Un heroísmo insuficiente, ¿no?, porque no pudo finalizar con el exterminio, pero sí fue un símbolo de dignidad, de resistencia y de oposición al genocidio por parte de la población judía.
Muchas gracias, Bruno, y no por nada el día de recordación que estamos conmemorando es Yom HaShoah Be'Agurá, del holocausto y del heroísmo, con las distintas formas de heroísmo, pero en esta ocasión recordando las acciones armadas que dieron lugar a este momento de recordación tan importante y esa construcción de la memoria es lo que me da el pie para pasarle la palabra a Eliana Rapp Badihi y a Shlomit Steiner para que continúen la conversación ya desde el aspecto de la memoria y trayéndola para hoy en día. Así que muchas gracias, Bruno. Nos veremos en unos minutos y Eli, te dejo la palabra. Muchísimas gracias, Johnny. Muchísimas gracias, Bruno, por el tan completo y detallada explicación de todo este tema que es tan complejo y tan amplio. Así que, y la capacidad de resumen impresionante, así que muchísimas gracias. Quiero pasar ahora a presentar a Shlomit Dunkelblum Steiner. Shlomit creció en la ciudad de Rehobot, estudió judaísmo contemporáneo y literatura general en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Shlomit guió a grupos de soldados israelíes que iban a Polonia y ha estado también trabajando en la Escuela Internacional para el Estudio del Holocausto en Yad Vashem durante más de 20 años. Durante este tiempo, Shlomit trabajó como guía con alumnos israelíes y desarrolló muchas unidades educativas que se utilizan hoy en día en la escuela, como por ejemplo la unidad móvil de la calle judía en Polonia, enlaces, vida religiosa durante el Holocausto, resistencia, más allá de las apariencias y otros materiales. Actualmente, Shlomit trabaja en el Departamento de Formación de Docentes de Israel. Shlomit, thank you very much for being here. It's a pleasure for us to have you in this our conversation today regarding the Yom HaShoah. So I will start with the first question, if it's okay. Yes, Great. The first question is, what was, if I'm okay, regarding what Bruno said a few minutes ago, what was the meaning of resistance during the Shoah, during the Holocaust? So first of all, thank you very much for having me. It's nice to be here this evening or morning. So I would like to start maybe with this because maybe it is more of an educational insight to talking about resistance in general. When we talk about resistance and we just hear the word or even open a dictionary and try to find a definition of the word resistance, it would have nothing to do with resistance during the Shoah in the Warsaw Ghetto. There were different forms of resistance. Bruno spoke about them. The partisans would be closer to something that we might know from our world because they were part of Soviet partisans as well. But the armed resistance in the ghettos is nothing you would find a definition in the dictionary, because in order to understand or to define what Jewish resistance was in the ghetto, there is such a specific context that is needed to understand it and to have a kind of discussion about it, which actually should, I think, lead at the end to the insight that Jews were fighting against final solution. Jews were fighting against an ultimate trap that they were trapped in. And as Bruno said, they started fighting in the ghettos only at the time when they actually had information and also could endure the facts that they are condemned to death. Everybody is condemned to death. That all other thoughts of working, of doing something for the Germans is some sort of an illusion, because the Germans have an aim, and they have decided that they are fighting a war against the Jews within the war of World War II. And this was a war the Jews could not win. Now, to sum up what I'm saying, being at Yad Vashem so many years, meeting so many survivors of the Shoah,
we often hear survivors end their discussion by saying, I won Hitler. I won the war. I'm a winner. In what sense are they a winner? They won the war, and they many times also choose, in these, in the PowerPoints, they choose to show a picture of their family. Why do they do that? That is resistance. Because by fighting, the ultimate fighting of final solution is actually staying alive. Okay? So if I have a discussion about what is resistance during the Shoah, beginning my discussion with a definition of the dictionary, which has nothing to do with what resistance in the Warsaw Ghetto was, then, and I end up with maybe this example of how survivors talk about their own family, and they say, I won. Hitler doesn't have offsprings. I do. He wanted to completely wipe us over the earth. We won the war. Now, this is, of course, stands in complete clash with physical resistance. So this is just in a nutshell, trying to define what Jewish resistance in the Warsaw was. It was fighting against, or in a way, making it the odds even less of actually surviving. Many Jews did understand that the ultimate fight would actually be to survive. So what we know as the definition of Überleben in Yiddish, of staying alive, it became the motto of the ghetto. Dr. Emanuel Ringelblum, the historian of the ghetto, says this was the motto of the ghetto, Überleben. Everybody should survive. Try to survive war, wear out the war. Just stay alive one day because they're fighting against us by wanting to kill us. And to completely end this first answer, I would also quote Ante Zuckerman, one of the fighters of the ghetto Warsaw, when he was asked in 1976, I think, by an Israeli interviewer about the Warsaw ghetto tactics, what was going on there, who was fighting where. And then he said to him, do you know something? If you want to study about the Warsaw Ghetto Uprising, you shouldn't study it with war tactics. This is not a subject that should be taught in the army, of how to fight or how to do so and so. But if it's a school for human spirit, this is where the uprising should be taught. Wow. Really, it's very interesting and to listen to you and to see the other aspect of what is resistance. And with this quote of Ante Zuckerman is, this has to be in the schools. This is what we need to teach in the schools, and many of our graduates or teachers that have been also in Yad Vashem and also in the Museo Holocausto, I think they will get this and they will use this also. The second question is related more after the Holocaust, and is what is the significance of the Warsaw Ghetto Uprising in the establishment of the State of Israel? Wow, this is a very complex issue. The fact that these two major events of the Jewish people happened so close in years, the Shoah, the destruction of a third of the Jewish people. And if you want, most of what the Zionist movement, the people that the Zionist movement inspired or wanted to actually come and be part of building this country, this state, they were killed. There was no reserve. There was no, this population was gone. Now, the combination again between those two so major events, it's unbelievable when you think about it. The Shoah, a genocide, and only 8 years after an establishment, not 8 years after, I'm sorry, 3 years after the establishment of the State of Israel, it is unbelievable to see how close these two events are. Now, this closeness in years also had a lot of influence on the choice of what would be taken from the Shoah in order to actually inspire in building the country. Meaning that it could go either way.
the Shoah could be the ultimate despair. Again, physically, the Zionist movement didn't have the people it needed. The number of heads that they needed to come here and help and build and fight for this country. And emotionally, this was nothing that could be processed. I mean, 3 years after, there's no time, there's no process that could be going on. And the hour was burning, as we say in Hebrew. I don't know if you can say it actually in English, but it was so, everything needed to be done immediately, because the state of Israel, as Professor Bauer, and I'm quoting him now, was not given to us because of the Holocaust. It is actually in spite of the Holocaust. Okay, so there's a difference, not because of the Holocaust, but rather in spite of the Holocaust. In spite of the Holocaust, in spite of the genocide, in spite of the despair, in spite of the emotional, unbearable pain that people were actually still, of course, feeling, there needed to be continuation of fighting for sovereignty for the Jewish land. Now, this combination, in many senses, made the uprising one of the most important, if not the important subject of those years, of the late 40s and the beginning of the 50s, because we needed inspiration, because we needed to know that, yes, we will fight until our last breath, as we fought in Warsaw and in Krakow. Also here in Palestine, then Eretz Israel, Israel, we will fight until our last breath. It is, the motto was that it's good to die for our country. It's good to die to have a Jewish state for the Jewish people. So in many ways, we can regard it as an ideological choice that was done and influenced a lot the beginning of the state of Israel. And of course, not only the beginning, but definitely the beginning. The warriors of the Warsaw Ghetto were the connection that could be made and inspire and not spare. And as much as we can regard it today with criticism, because of course, as I said before, the whole definition of resistance during the Shoah is about the spirit of man. It's not disconnected from the 100,000 people that were taken away from the Warsaw Ghetto to the Treblinka gas chambers. They're not disconnected from them. They are completely connected. They're intervening. They're the same. But in Israel, they were regarded in a very dichotomy way. There was those who fought and those who didn't fight. And that was, again, we look at it very critically today, of course. And it's also very changed today. But still, we have to understand those years, in history, it is important to try and look at things the way they actually were at the time, with the insights and the understandings of the time. So in order for this state and the process of having a state to continue in spite of the Shoah, again, we didn't get this country because of the Shoah. It's in spite of the Shoah. The Warsaw Ghetto uprising was the thing that the Zionist movement here in Eretz Israel needed at the time. To know that our young people are so brave, our young people are so able to do something that is beyond their own dreams, and to fight for what they think is important, to fight for value, to fight for freedom, and they would do it again until the last breath. So in this question, it's very interesting also the changes that what they take from this event, this terrible event. And then you started to answer my next question, that is, what is the meaning of the rebellion today in the Israel society? And also, as you work with students also and with teachers, how they see it today? Okay, so again, this is a difficult question. I'll try to answer it quickly. So as much as 1948, this and the War of Independence here in Israel had
had a, not even a say. It is what defined what was important from the Shoah. We can also understand that everything else that happened in the Israeli state, especially the wars, had a great influence on the way that the memory of the Shoah was perceived. Meaning always had to do with also the resistance. First of all, of course, there was a declaration of a day of remembrance of the Shoah, and until today, it is known, it's called the Day of Remembrance of the Shoah and Heroism. So the combination between these two is part of the discourse almost always in Israeli society. But as I was beginning to say, we have to look at the different years and see what happened in Israel at the time, and it always has an influence on the memory of the Shoah. The memory of the Shoah still takes a huge place in Israeli identity. Israelis learn and know about the Shoah, even if it's only basic knowledge, but it's always very important in Israeli society. Because again, the connection, family connection, the fact that the state was so closely after the Shoah. So when we think about the years when students and teachers would usually ask, why didn't Jews resist? I mean, this would be a common question that came because how the Warsaw Uprising became the most important subject. So if that is the most important subject, and all the other of the Jews are seen in such a blurry, sad way of people who almost went as sheep to the slaughter, so of course the immediate question would always be, why didn't Jews resist? So if I focus on this question, it changed. It changed after the Six-Day War of 1967. It changed then. It definitely changed in 1973 after the Yom Kippur, from the high that the Israeli society went through in the Six-Day War, feeling that we are the triumphs, and also being able to see others. The 73 war was a very difficult war in Israel, and also allowed a different discourse of different people to come in. And of course, I did mention something that is also connected, of course, to Argentina in a way, is the Eichmann trial, who had a great influence also, again, about how the exposure of the different stories to actually understand how it was, to break it down to a testimony after a testimony. There were testimonies of people who fought, but of course, they were not the majority in the Eichmann trial. So that had a lot of great influence on Israeli society. So after a while, maybe the question changed to how could they fight? What did they fight? And also there was a great addition to what we call today spiritual resistance, to the fact that armed resistance was something that was so complex, so unbelievably, just even to get a weapon. The fact that to get one pistol was something that it cost so much money and had to have so many connections and could cost so many lives. Everything was so problematic. Then the whole issue of spiritual resistance, again, understanding that resistance was against final solution. So this became a subject that we still talk about a lot. I know Eliana mentioned one of the programs that I was involved writing about spiritual life and religious life during the Shoah. So we find people in the resistance holding on to their Jewish identity and wanting to celebrate Jewish holidays in spite, fasting, Yom Kippur fast in a camp, and even fasting 1 hour more and having this spiritual discussion with God about how you're trying me and I can endure this, I will fight. And we see those words of fighting, and they come out as spiritual resistance. And to think about today, I think maybe today it went so far that some students in Israel would ask, why did they fight? Like maybe today they understand that it was so problematic, and maybe it was really only for the symbol of it. And again, I'm not saying the Warsaw Ghetto Uprising is an amazing story. When we talk about it here in Yad Vashem, I mean, it is unbelievable that these young people
could do something that all the millions of citizens that were occupied by Nazi Germany throughout the war did not resist them, how it inspired resisting in camps, how it inspired the Warsaw Ghetto Uprising, how it inspired partisans that heard about it. I mean, this was a heroic episode by no means. But still today, with the understanding of what Shoah was more in depth, I think many students would ask, why fight? Why all fight? Why did they fight? And so it's a process. We're still very close to the event. So it changed a lot. It really did change. I mean, even from my childhood in the 80s here in Israel, where it was obvious that Jews should have fought. It's not that obvious anymore today. Amit, thank you very much. I think that also what you said and also what Bruno said, both of you talk about inspiration. I think that this is one of the big and universal messages, inspiration. So thank you very much, both of you. Now I'm going to pass in Spanish. Agradecerte a vos, Bruno, y a Shlomit por esta inspiración que ambos mencionaron y que también nos inspira a nosotros, tanto a nosotros como institución, pero a todos los que nos están escuchando hoy. Y Johnny, muchísimas gracias. Gracias, Eli, me sumo a tus palabras. Gracias, Bruno y Shlomit, porque nos han dejado reflexiones muy profundas. Shoah y Gurá, Holocausto, historia y memoria, lo que es el pasado y lo que es el presente, lo que es resistir entonces y hoy, tanto en Israel como en la Argentina. Y bueno, como decía Eli, nos dejan una gran inspiración para quienes nos están escuchando y para estos días de recordación tan profunda del pueblo judío, pero también del mundo, acompañando la memoria del Holocausto. Eli, te dejo que cierres. Muchas gracias. Muchísimas gracias y que todos puedan tener hoy un día de conmemoración de Yom HaShoah, Bakburá, de un día que sea significativo para todos. Muchas gracias.